buenas tardes. Bienvenidos a este curso de Mecánica de Suelos 2, a esta clase. Hoy es viernes 27 de mayo de 2022. El día de hoy vamos a seguir hablando de diseño de muros de contención. Muy bien. Entonces, para seguir hablando de este tema, queremos recordar que un muro de contención puede lucir así. Ese es un muro tipo gravedad. Y la idea es que detrás se construye y se pone un relleno y este empuja el muro. El suelo llega a una condición activa. Una foto de un muro de ese tipo es este de acá, ¿no? En el que tenemos el muro y no es hormigón armado, tiene ciertas dimensiones y el rato en que se ponga el relleno aquí, pues el relleno va a actuar sobre el muro y va a llegar a condición activa, ¿no? En este caso es clave que en la situación, ¿no?, en el lugar se ha decidido ese tipo de muro con una cierta altura definida por el lugar, y ese es un muro tipo gravedad. Luego hemos visto que existen otros muros como el que se tiene acá, un muro tipo ménsula. En este muro tipo ménsula las dimensiones son otras. ¿Por qué? Porque dentro hay enferradura, fierro, y por eso es hormigón armado, y por eso además puede ser prefabricado, pero la idea es la misma. Luego de colocar los muros, se tiene una situación en la que se quiere poner un relleno ahí atrás. Muy bien, en forma general y específicamente para estos muros tipo ménsula, es que se tienen estos componentes. Este de acá es la losa o base o la zapata, la losa de base o zapata. Aquí se tiene el tallo, la cara posterior, la cara anterior, el relleno y el pie y el talón, y se puede agregar un tacón. Muy bien. Y sobre esos muros hemos dicho que se hace un predimensionamiento. Por supuesto que va a depender la norma de que utilicemos, y en ese sentido nos dice puede tenerse una cresta de 0,3 metros mínimo. Alguna norma dice 0,20, 0,3 recomendable, cosas así, y las otras dimensiones. Entonces, en esencia es que en el proyecto la altura es conocida y las otras son primero estimadas y se parte con un diseño que puede variar de norma a norma, el criterio que uno tenga. A veces nunca en la vida trabaja y hace el diseño de esto, entonces se le puede ocurrir cualquier cosa. A veces ya tiene cierta experiencia y se le ocurre otras cosas. Es variable, ¿no? Eso que quede muy claro. Pero no por eso un diseño diferente de otro pues va a dar grandes diferencias, pero por supuesto que no tiene por qué salir el mismo, ¿no? Bien, en ese sentido es que hemos dicho, bueno, sea cual sea lo que elijamos, pues empezamos viendo las fuerzas laterales y decimos en el método de ranking, pensamos en la aplicación en un punto A en el borde y de ahí aparece la fuerza peso-va calculada de esa manera, con la consideración de un ángulo aquí que hemos entendido muy bien, nos asegura que no hay fricción entre muro y suelo. Y lo mismo si es que tenemos una fuerza en un muro de gravedad, el mismo concepto. Y si estamos utilizando Coulomb, ahí no vamos a tener problema en que tenga que aplicarse la fuerza
en una pared ahí, porque las definiciones siempre para C0 nos dan una carga que puede ir entre el muro y el relleno y con una inclinación delta de esa manera, ¿no? Eso hemos aprendido la clase anterior, la clase de ayer. Y sobre eso hemos dicho, bueno, ahora vamos a hacer verificaciones. La primera es la de volteo, entre otras, y para la de volteo, pues pensamos en todas las fuerzas que puedan haber y en el método de Rankine decimos aplicamos la fuerza que esté inclinada o no, dependiendo del relleno, y ahí hay una horizontal y vertical, más el peso que pueda haber del suelo, más el peso que pueda haber del concreto, y por supuesto más el peso que pueda haber ahí, que normalmente es despreciable, pero por supuesto que si uno quiere ser estricto, puede considerar el peso de esa porción y ve el momento que genera en este punto, porque se supone volteo ahí. Y de esa manera encuentra que existen ciertos momentos que tienden a desestabilizar y ciertos momentos que tienden a estabilizar, ¿no? Entonces hay una sumatoria de momentos resistentes y una sumatoria de momentos actuantes y hay que hacer la comparación. En el caso de Coulomb, hemos dicho, no importa que tengamos el caso de este o este otro, de un muro de gravedad o uno tipo ménsula, cuando uno ve el libro de Dacey, ve las ediciones más modernas, dice, considere que esta fuerza de Coulomb aparece ahí, P sub A, PH, PV y listo. Que el P sub A incluye todo el resto y las otras fuerzas son las del peso del concreto y si hay esa de ahí. En ese sentido, esas operaciones, utilizando uno u otro método, involucran hallar un factor de seguridad como la sumatoria de momentos resistentes sobre actuantes, que debe estar entre 1,5 a 2 para que el diseño sea económico y estable. Y por supuesto, si encontramos una norma que dice 1,8 y una norma que dice 1,4, bueno, o sea, seguimos solo la norma, nunca hay que olvidarse de aquello, que debemos regirnos a una norma y solo la respetamos y calculamos los momentos resistentes con una tablita en que calculamos los pesos, luego el brazo, el momento y en los momentos actuantes basta una ecuación así y listo. En ese sentido, ustedes han hecho los siguientes ejercicios, el ejemplo 6.5, el 6.7, el 6.8, ¿no? 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8. Bueno, ¿y cuál es la idea de esos problemas? Es que en el primer caso, este es un caso en el que tenemos un muro y no hay agua, sí hay un relleno inclinado, hay una carga y se utiliza el método de Rankine. Entonces, al utilizar el método de Rankine, ya hicieron y calcularon las fuerzas asociadas y ahora hacen todas las operaciones necesarias de momentos y en este ejercicio los momentos resistentes tienen ese valor, los actuantes ese valor y el factor de seguridad al volteo es ese. Antes de este detalle, comparemos este ejercicio con la misma condición, no agua, el mismo muro, las mismas dimensiones, 7, 2 metros, 5 de ancho, etcétera, etcétera, 50, el método de Coulomb. En ese caso, claramente solo se considera esos puntos y la fuerza de Coulomb ahí. Por lo tanto, es claro y evidente que en un método el factor de seguridad contra volteo es 2,76 y con el otro método es 1,99. Y uno entiende por qué.
Entonces hemos dicho que esta consideración es real, es verdadera, especialmente si uno busca esta consideración en el libro de Das. Hay muchos libros de Das, pero en alguno asociado con las fundaciones, con el diseño de muros y el título Diseño de cimentaciones, pues se encuentra que es claro y aquí se sigue, incluso trae un ejemplo que muestra que esa es una buena consideración. Bien, en un momento seguimos charlando sobre esto. Ahora vayamos a su solución y veamos si ustedes han hallado el 276 y el 199 y si tienen alguna pregunta adicional con relación a los ejemplos 6.5 y 6.7. Pueden hacer sus preguntas de estos dos ejemplos primero, sin agua. ¿Podrían levantar la mano los que realmente han hecho el ejercicio y han hallado sus mismos valores después de hacer el ejercicio? La mano virtual. Uno solo. Inge, a mí me salió no exactamente igual, pero muy aproximado. Ok. Oh, está bien, o sea, se entiende por qué muy aproximado, no hay mayor problema. Pero nadie más ha hecho, uno solo ha hecho la tarea. A ver, Terrazas, José Alex, ¿tú no has hecho la tarea? Se ha abierto un segundo tu micrófono, ahora sí está abierto, adelante. Y Murillo, Inge solo hice hasta las 6.4 igual. y Moya, ¿está Moya presente? ¿No está Moya? ¿Está Moya Sí, presente? ingeniero, presente. Ok, ahora la misma pregunta. ¿Nada? No, ingeniero, no sabría responder. Moya, ¿tú normalmente asistes a clase o solo pones ahí cerca tu dispositivo? Ingeniero, sí asisto. La pregunta es si has hecho este ejercicio. Sí, solo que estaba con problemas de internet y Entonces, ¿cuál es el la ejercicio, respuesta? el ejercicio 6.7 todavía no lo hice. Voy a Ok. disculpar.
Y Miranda, ¿cuál es tu situación? Sí, ingeniero. En este momento no tengo mi cuaderno en la mano, pero creo que salía diferente, bueno, no tan diferente a lo que salió en el libro. Había una variación pequeñita nomás. Ok. Bien. Bien, queda clara la idea. Muy, muy clara la idea. Una última pregunta. Para Aguilar, Erika, ¿cómo se pronuncia Erika? Caroline Aguilar. ¿Está presente? No, no está presente. Aguilar Hanover. Nada, no está presente. La pregunta para Iván Apaza Coria. ¿Está Iván Apaza Coria? ¿No está Iván Apaza? Bien, un baño de realidad tremendo. No voy a decir más, solo un baño de realidad. Bien. La idea es que esos resultados no están mal, están bien, pero realmente decíamos que en el método de Coulomb, que no se considera, y realmente cuando uno ve el libro de Das en especial, no se considera. Luego uno, por supuesto, les dije, ayer uno busca otras cosas y al buscar otras cosas, normalmente, y en mi caso, porque depende de docente a docente y la experiencia que tenga en ciertos campos, pues simplemente he ido a la literatura, he buscado algún libro asociado además con Hormigón, el diseño de muros de contención, y por supuesto, dependiendo la norma, y he vuelto a ver en el libro de Bowles y etcétera, y cuando se utiliza la condición activa de ranking, no hay confusión en qué se debe usar, y se utiliza menos el método de Coulomb, pero realmente
mi conclusión, y a pesar de que el texto lo vamos a dejar tal cual, es que en realidad en el método de Coulomb y después de haber calculado la fuerza adecuadamente, uno debería, después de haber calculado la fuerza que actúa ahí, el peso va utilizando el método de Coulomb, uno debería pensar que ahí existe el peso del suelo 1, aquí el peso del suelo 2, y fruto de esta carga Q adicionalmente a lo que es esto. No debería. Solo que la posición es otra y en los resultados el 276 es más correcto, y al sumar estas cargas uno de seguro puede subir algo que se parece más a esto. Pero bueno, hay muchas cosas en las que les puedo contar y darles certeza. Aquí solo voy a decir la literatura está bien aplicada aquí, pero debería, viendo otras referencias y otras cosas, cuando utilicen el método de Coulomb, piensen en incluir esto o finalmente solo usar este de ranking. No es mayor problema, es totalmente válido. Y este factor de seguridad bajo es muy, muy bajo. Y lo mismo en la condición de agua. En la condición de agua, obviamente el factor baja. Comparado a esta primera condición de 276, el 6.6 de ranking con agua baja 208, normal. Pero en el de Coulomb baja 1.33, y eso porque no se ha considerado la porción ahí que debería considerarse. Bien, no sé si les ha quedado claro lo que les acabo de decir. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Sigamos adelante. Entonces, ahora nos toca ver cómo trabajar con la verificación al deslizamiento. En ese caso, necesitamos pensar a qué se refiere. Y aquí hay un muro. Sabemos que aquí hay una fuerza P horizontal relacionado con lo activo. Y esta fuerza va a tender a mover el muro hacia la izquierda, y del otro lado actúa una fuerza de fricción entre el muro y el suelo, y si la deformación es lo suficientemente grande, una fuerza P sub P, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces,
el factor de seguridad va a ser todas las fuerzas resistentes sobre todas las fuerzas actuantes, y las fuerzas actuantes se refieren a este pH, que es el pA por el coseno de alfa. Si hay agua, uno le agregue el agua como ya conoce, y es en ese sentido esta porción está lista. Entonces ahora nos concentramos en cuál puede ser esa fuerza resistente, y esa fuerza resistente, la sumatoria de fuerzas resistentes tiene la componente R y la componente P sub P, pero P sub P solo si realmente va a haber la suficiente deformación para generar el P sub P. Y ahí está nuestro valor de P sub P, y decimos, aplicamos lo de siempre. Si pensamos en una consideración de Rankine más de Coulomb, entonces debemos pensar en el K sub P multiplicado por el sigma prima V, y en este caso el sigma prima V tiene que ver con un medio de gamma por D1 al cuadrado por el K sub P. Más, si hay cohesión, 2 veces C, la altura, multiplicado por la raíz de K sub P. Ya escrita la ecuación. Nosotros hemos visto que podemos ir paso a paso y encontramos ese P sub P. Pero cuando este muro se ha movido lo suficiente. Si pensamos en que aquí no llega la falla y simplemente se da una condición activa, el movimiento es más pequeño y no se desarrolla el valor P sub P. Entonces no lo debo considerar. ¿Por qué? Porque no se desarrolla el valor de P sub P. Pero si supongo que empieza a deformarse, a moverse, a deslizarse, porque este es mucho más grande que este, y llega un momento en que va aplastando este suelo, entonces en algún momento termina dándose el P sub P después de darse este valor de R, entendemos. Entonces, dependiendo de la condición que yo considere, puedo yo decir, ¿verdad? Puedo aceptar un movimiento grande aquí y el valor de R ser superado y comprimir el suelo hasta que funcione entero el P sub P, hasta que se dé, hasta que se movilice, es la palabra. Entonces utilizo ese valor. Perfecto, está bien. Y aquí digo, normalmente el valor es D y comprime eso, pero si yo le agrego un tacón, exactamente con la idea de que P sub P sea más grande, entonces puedo suponer que el valor de D no es ese pequeño, sino ese más grande, y hay que mover todo. Esa es básicamente la idea. Entonces de ahí viene que la altura a considerar con P sub P sea D sub 1, con lo que hemos aprendido antes en el método de Rankine. Bien. Y luego le sumamos R. ¿Y qué es R? ¿No? A este valor de sumatorio de fuerzas, R, y decimos la resistencia ahí como esfuerzo es la adhesión más sigma prima por la tangente de delta. Y no me olvido que aquí este suelo y este muro podrían tener un valor de delta asociado al ser relleno, pero aquí es otro. Normalmente este es otro suelo, por eso otros parámetros, este es un suelo, unos parámetros, y de ahí viene la idea de que estamos hablando de la adhesión entre muro y el suelo 2, C sub A y delta. Sabemos que ese C sub A es una fracción de C y el delta es una fracción de phi. Aquí nos basta decir eso y decimos excelente. Ahora volvamos esa fuerza, multipliquemos por el área del muro. Eso va a ser B por 1, por ancho unitario, ¿no? Entonces de ahí viene que R sea tau por B. Entonces este C sub A por B más el sigma prima, que es la sumatoria de todas las verticales, menos la fuerza que pueda haber de levante, sumatoria dividido entre el área, multiplicado por B por tangente de delta. Entonces uno inmediatamente dice esto, conozco, ¿no? La sumatoria de verticales, aquí BB menos esto,
equivale a todas las fuerzas en sentido vertical, incluidas las efectivas. Y eso es lo que aparece ahí para calcular el valor de R. Esa es básicamente la idea. Entonces, calculado las fuerzas resistentes y las actuantes, nos aseguramos que sea mayor a 1.5. Y así estamos tranquilos. Entonces ya hay dos comprobaciones que están hechas y si no da la primera, podríamos esperar a ver qué pasa con la segunda, la tercera, la cuarta comprobación, pero a la vez podemos nosotros simplemente ya cambiar unos números, unos parámetros, porque sabemos que ya no funciona una o una es muy grande. Tomamos la decisión. Bien, ¿qué pasaría? O mejor, primero, ¿tienen alguna pregunta? Inge, lo del PSUP, ¿tenemos algún parámetro de deformación para saber que ya va a actuar? Hay una referencia en el capítulo anterior relacionada con H. Por ejemplo, en una arena decía algo así como C 0.01 de H, ¿no? Más o menos. Entonces dijimos en un muro de 10 metros, la deformación es 1 centímetro. Esos son los valores que nos sirven para dar una idea. Y luego está solo la idea de si yo tengo esa deformación, por ejemplo, aquí y aquí hay 1 centímetro, ¿qué tengo aquí arriba? ¿Cuál es la situación? Ahora, si se va a deformar mucho más y en lugar de 1 centímetro se deforma 10, cambia algo mi muro, puedo permitirme eso. Cuestión de esperar hasta tener un proyecto de ese estilo y tomar esas decisiones con esa deformación estimada, ¿no? No, ya. Gracias. Muy bien. ¿Qué pasa si el factor de seguridad, entre tanto en un examen, ustedes pueden suponer que en el papel ese puede deslizarse y se da el PP, ¿no? Se entiende aquello. No es mayor lío. Bien. Por otro lado, ¿qué pasa si deseo disminuir este valor de P sub A? Entonces digo, igual que siempre, tengo yo esta condición y detrás el valor de P sub A, el horizontal, y ahora divido en dos partes lo que está en este sector de la losa del talón. Esto es P sub A1 hasta aquí y esta porción es P sub A2. Entiendo por qué. Algún autor dijo, mire, si yo corto esto de esta manera con un ángulo alfa y ese valor de P sub A va a disminuir no todo, el otro queda igual. Y a veces esta disminución me basta para que sea estable. Es una posibilidad. Entonces ahí viene un valor de A que entra para calcular eso. Entonces el valor obviamente de P sub A1 tiene que ver con un medio de gamma por K sub A por el valor de H' menos el valor de D'. D' es este al cuadrado porque se refiere a esta altura. O sea, el concepto de siempre. Y el PA2 tiene que ver con el valor total menos este PA1. Eso es lo que está en esta ecuación. Entonces, todo menos ese da ese. Ahora, la clave es que conozco PA1 y PA2. ¿Y cómo calculo este valor de A? Me dice, en ese caso, este valor de A se calcula de esta ecuación para un alfa de aquí de 45. Entonces, por ejemplo, si phi es 30, subo y el valor de A, por decir algo, es 0.06. Consecuencia, a este valor de P sub A2,
que no es nada más que el total menos el PA1, multiplico por A y ese es el verdadero valor de P sub A sumando todo. Y a veces ese P sub A ha disminuido lo suficiente como para que el factor de seguridad contra deslizamiento sea adecuado. ¿No? Fernanda Beltrán, adelante. Inge, una pregunta. Acá dice que esta reducción es válida para un ángulo de 45 grados. ¿Es posible que en algún momento no podamos construir a 45 grados por X y razón? En este caso, digamos, en el que no podríamos llegar a los 45 grados al cortar esta parte. Bueno, para empezar, ¿es posible que se dé esa situación? Y si sí, ¿qué se puede hacer en ese caso? Sí. ¿Cuál es el concepto detrás de esta gráfica? Es que ha habido dos autores, que son estos que están acá, y ellos hacen la relación de A con esa variación y en especial dicen alfa es 45 y en eso hemos trabajado y esa es la variación. Y estoy seguro, pero no he visto el artículo original, que estas personas dicen, esta es la figura 1 para alfa 45 y estoy segurísimo que en su artículo dicen, y cuando alfa es 40 y cuando alfa es 30 y cuando alfa es lo que sea, es que dan otras gráficas. Pero ahora tenemos una sola en la mano. Consecuencia, si uno en el trabajo, y por supuesto no nos va a tocar a todos, no nos ha tocado y a ustedes tampoco, pero a algunos sí. La vida funciona de esa manera, hace un muro y realmente quiere disminuir y prueba, entonces busca este artículo o busca uno más nuevo, puede ser, ¿no? Y encuentra el artículo, como ayer hablábamos, se gasta unos $30, cuando uno ya está haciendo el muro, eso es nada, y luego encuentra una relación para otros ángulos. Eso es lo que deberíamos esperar en estos casos, ¿no? Para saber, y eso lo que acabo de decir se aplica a cualquier parte de la ingeniería civil, cuando uno ve cosas reducidas. Y finalmente, si se ha gastado los $30 y solo hay eso, le queda tomar decisiones. Se dice, bueno, veo que no voy a poder calcular otra cosa. Entonces uno empieza diciendo, ¿qué pasaría? Y yo nunca me he puesto a pensar en esto aquí, pero si realmente construyo en un sentido o en el otro, estoy siendo más conservador, menos conservador. Y uno empieza a analizar la ecuación y la gráfica e intenta entender eso, ¿no? Y dice, no, entonces es clarito por esta gráfica y no estoy haciendo el análisis ahora, solo el procedimiento que debo seguir. Y ahí puedo yo decir, entonces no va a haber problema, voy a ser conservador en que este ángulo no sea el 45, sea otro ángulo, porque eso puedo hacer, eso puedo construir, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que además no parece lógico, da la impresión de que siempre puedo construir eso sin problema, ¿no? En el sentido de que yo he excavado y ahí le pongo el encofrado en el ángulo que desee, ¿no? Parece lógico. Pero he aprovechado para mencionar las cosas que uno necesita hacer y pensar y tomar decisiones. Y solo voy a aprovechar de decir una cosa más. Y una vez que uno tomó esa decisión y dice, está bien pensada y realmente no me preocupa, nunca se olviden que no va a pasar solo por ustedes eso ahí. ¿No? O sea, siempre en construcción hay alguien que se llama fiscal, hay alguien que se llama supervisor y hay alguien que se llama contratista, y uno en su vida puede hacer de los tres sin ningún problema. Y si uno ha diseñado ese muro así y tiene que firmárselo el
el supervisor para ya proceder de esa manera, pues no necesariamente él va a razonar así, no va a saber que hay el artículo, o si hay, va a decir otra cosa. Entonces todavía hay muchísima charla al respecto. Por eso en la vida real el ingeniero agarra y no busca esto, no charla eso, no justifica con nadie eso, solo para su satisfacción personal, y hace nomás como siempre y listo. Y no le pone ningún ángulo alfa, solo le aumenta esta longitud y no se complica, no hace problemas, no hace que ¿qué se llama? El que construye el capataz le diga: ingeniero, nunca he visto esto, ¿seguro que va a funcionar? Nunca he visto. No, vamos a disminuir esfuerzos. Ay, ingeniero. Eso nomás quería decir de forma adicional, ¿ok? ¿Queda claro? Sí, Inge, muchas gracias. Bien, pero por supuesto que hay que ver eso en este curso, ¿no? O sea, por supuesto, o sea, que no quepa ninguna duda. Y ayuda a tomar decisiones. Muy bien. Sigamos adelante. Entonces, ¿qué ejercicios deben hacer para verificar el deslizamiento? Tomemos solo los de agua porque son bastante repetitivos. Entonces, los que deben hacer son el 6.10 y el 6.12. Eso involucra, hemos empezado con el 6.2 de Rankine con agua y el 6.4 de Coulomb con agua. Bueno, con estos valores, además de haber hallado la sumatoria de verticales ya al hallar los momentos, ahora pasemos a comprobar las fuerzas con el 6.10 y 6.12. ¿Ok? No es necesario el 9 ni el 11 que involucran lo seco. Eso es en cuanto a los ejercicios. Y por supuesto, llegado ahí me da ganas de charlar mucho con ustedes, pero solo los voy a aburrir. Nada más, con relación a hacer ejercicios. El 6.10 y el 6.11 añaden a sus tareas. Bien, ¿queda claro? Bien. Siguiente verificación, la verificación a capacidad de apoyo. En esta verificación a capacidad de apoyo, uno dice: tengo mi muro aquí y solo estoy viendo la parte del pie y del talón. Este pie un punto C, el talón un punto B. Y yo sé, porque ya he calculado, que equivalentes a esta base existen una sumatoria de verticales que la ha hallado al hallar el factor de seguridad contra volteo, y además existe esta sumatoria de horizontales que es el P sub A, horizontal. Entonces terminan actuando ahí en la base y hay una resultante. Y digo, muy bien, esta sumatoria de verticales no está ubicada en el centro. Realmente está ubicada del centro de la fundación a una distancia E. Y digo, esa es la excentricidad. Entonces digo, si estoy verificando capacidad de apoyo, vuelvo al capítulo 3 y digo, evidentemente en el capítulo 3 hay una excentricidad. Perfecto. Y se refiere a eso. ¿Dónde actúa la fuerza ahí? Y del pie defino que actúa un valor X barra. Esta sumatoria de verticales del pie actúa allí. Excelente. Entonces, ¿qué produce esto? ¿Qué produce esta sumatoria de verticales y esto? Por lo tanto, una resultante inclinada produce una carga sobre el suelo que equivale al Q en la punta y un Q en el talón. Y entiendo por qué son diferentes. Porque la fuerza vertical no está aplicada en el centro. Y este es lo que antes conocía como el Q máximo, y este de acá
es el Q mínimo. Y eso es lo que actúa. ¿Cuánto realmente aguanta el suelo? No sé todavía, pero eso es lo que actúa en base a lo que yo tengo. Y la pregunta de siempre es, ¿y la capacidad de apoyo del suelo aguanta eso? Y de ahí viene que debo verificar la capacidad de apoyo. Entonces ese es el concepto. Preguntas con relación al concepto. Inge, una pregunta. Esa resultante, la posición de esa resultante se toma en, por así decirlo, en el centroide de nuestra figura, o eso se calcula de otra manera. Ahora voy a eso. Es muy importante conocer eso, dónde actúa esta resultante, y voy a eso. Muy bien, entonces entendiendo la idea, pongámosle números, y el primer número tiene que ver con calcular el valor de E. Aquí está el valor de E, y calculado es B medios menos X barra. Pero ¿de dónde sale? Viene de que en este pie yo ya he calculado en los anteriores casos que existe en este sentido una sumatoria de momentos resistentes. Y en este otro sentido existe una sumatoria de momentos actuantes. Por lo tanto, realmente hay un momento neto que tiene que ser en este sentido, y ahí la reacción del suelo hace que no haya movimiento, que es la sumatoria de momentos resistentes menos la sumatoria de momentos actuantes, es lo que yo entiendo. Y ese momento neto tiene que estar dado por alguna fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Es la sumatoria de verticales. Entonces, inicialmente digo, las verticales van en ese sentido, se aplican en esa base, las horizontales en la base. Por lo tanto, el momento de las horizontales es 0, pero hay un momento en las verticales que es el neto. O sea, de todas las fuerzas, el neto. Por lo tanto, la sumatoria de verticales por X barra es el momento neto. Sumatoria de verticales por X barra es el momento neto. De ahí yo conozco X barra, momento neto sobre sumatoria de verticales. Entonces, ¿dónde calculo la sumatoria de verticales? En la tabla, para hallar el momento, ¿cómo se dice? El momento resistente. De ahí he calculado esta sumatoria de verticales, y ahora calculo X barra dividiendo eso. Y si tengo X barra es fácil, la mitad es B medios, ¿no? Entonces B medios menos X barra es E. Ahí está. Esa era la pregunta de hace un instante. Entonces está el valor de E. Listo. Y si tengo el valor de E, pues entiendo que puedo calcular el Q máximo y el Q mínimo, que he aprendido en el capítulo 3, ¿no? Este Q máximo es este, y va a ser la sumatoria de verticales. En el 3 creo no estaba como sumatoria de verticales, era una carga FP, que equivale a toda la fuerza que llega a la zapata. Y cuando aprendíamos el capítulo 3 y decíamos, yo no sé si tiene una utilidad, la primera utilidad es esta. Extra de lo que vayan a ver en fundaciones, la primera utilidad es que se puede en un muro de contención calcular esos valores, ¿no? Y es la sumatoria de verticales sobre el área B por 1, porque es ancho unitario, 1 más 6 veces la excentricidad sobre B. Entonces sí conozco ese Q máximo. Y por supuesto, el Q mínimo también. El Q mínimo es este, sumatoria de verticales, y aquí menos. Y ahí ya he dicho yo una cosa. He dicho que esos valores no pueden ser negativos, ¿no? Del capítulo 3, porque al haber un menos y al aumentar E, mientras más se desplace la sumatoria de verticales, el E puede ser más grande, y yo no quiero eso. Como he dicho eso en el capítulo 3, de esta manera he dicho, este Q mínimo puede decrecer, y de tal manera que aquí ese valor sea negativo. Este desplazarse hacia la izquierda, y eso no quiero. ¿Por qué no quiero? Porque eso representaría que el suelo aquí está siendo comprimido, y aquí
el suelo se extiende. Y eso no sucede, ¿no? Está en tracción. Entonces yo no quiero aquello. Yo quiero tener este tipo de casos. Por lo tanto, agarro y digo, lo máximo es que Q mínimo sea 0. Entonces pongo 0 aquí. Y eso me lleva, que ya he visto en el capítulo 3, a que el máximo sea B sextos, poniendo que ese Q mínimo llegue a un máximo, un valor de 0, ¿no? Por lo tanto, E, para que eso sea 0, es B sextos. Entonces puedo ir E B sextos a este lado y comillas también al otro lado, ¿no? Pero en un muro siempre va a ser a un lado por la fuerza horizontal, pero comillas hacia el otro. Entonces yo podría decir, y aquí viene el término que aparece en ingeniería civil, a este lado máximo quiero que sea B sextos, y pongo E. Que el E sea B sextos. Y al otro lado, comillas, también tendría B sextos. Lo que me dice que aquí hay un sector, B sextos más B sextos, es 1/3 de B. Y del medio a un lado y al otro. Por lo tanto, en este sector también hay 1/3 de B y en este otro sector hay 1/3 de B. Consecuencia, donde debe caer la fuerza es en el tercio medio. Y eso es lo que aparece en las normas, en los libros. Asegurarse que la sumatoria de fuerzas, que la resultante esté en el tercio medio. Esa es la idea. Entonces, hay que verificar eso. Después de calcular el E, que no sea mayor a B sextos o, en otras palabras, que esté en el tercio medio. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Y conocido eso, conocido el valor de E que entre en el valor adecuado, nos permite ir a la capacidad de apoyo. La sugerencia para calcular el factor de seguridad es esta de acá. El factor de seguridad es Q sub U sobre Q máximo. En otras palabras, solo nos fijamos en esto. El otro puede ser 0 o un poquito más grande, pero el máximo es el de la punta, calculado de esta manera, y ese lo comparo con el valor de Q sub U, el que me produce falla. Lógico, ¿verdad? Que en un punto haya que cuidar aquello. No en toda la zapata, en otros va a ser mayor el factor de seguridad, ¿no? Pero está perfecto, en ese punto cuido eso, no se debe exceder en la punta aquello, y por eso calculo el Q sub U, lo comparo, y ese factor de seguridad debe ser mayor que 3. Y cuando leemos el libro de Bowles dice, mire, en esencia, use Hansen. Hay Meyerhof, hay Vesich, use Hansen. Y considere que en realidad esa fundación, si bien tiene un ancho unitario, es una fundación continua. Por lo tanto, si es una fundación continua, los valores de S de fundación continua realmente son 1. No se engañen, no pongo un B y un ancho unitario 1. La recomendación en muros es el S es 1. Entonces, S, este y este, que uno los calcularía con B y L, ponga ya 1. Esa es la idea. Y luego seguimos leyendo la recomendación y dice, y por supuesto nunca olvidarse que aquí Q', C', prima o CU, lo que haya por debajo, ¿no? Porque el relleno puede ser de arena, pero abajo poner sobre arcilla.
Entonces esta ecuación es de condición no drenada. Esta es solo la idea general de la ecuación, ¿no? Bien, entonces no me olvido que aplico todo lo que sé del método de Hansen. Y luego de considerar este S, dice los factores de profundidad de I y los factores de inclinación I pueden ser obtenidos según se requiera a partir de las ecuaciones dadas en el capítulo 3 de Hansen. Este autor Bowles dice, mire el rato que vaya a calcular, porque ahora es inclinación y fuerza horizontal, ¿no? Es inclinación y excentricidad, ¿no? Eso es lo que quiero decir, la inclinación es horizontal. Entonces va a llegar a ecuaciones para alfa. Cuando vaya a calcular el alfa 1 en IQ, tome 3. Y cuando vaya a calcular el alfa 2 en I gamma, tome 2. Antes, la recomendación de Bowles para usar la ecuación de Hansen era utilizar 2,5 y 3,5. Ahora la recomendación es usar 3,2. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y después de haber calculado esos valores, uno va a obtener el valor de Q sub U con excentricidad, con inclinación, o sea, todo lo que hemos visto. Calcula el Q sub U, lo compara y se pregunta, ¿es realmente mayor o igual a 3? Entonces, estamos tranquilos. Pueden hacer sus preguntas. Y yo una preguntita. Adelante. Que me quedó con esto del capítulo 3, me olvidé preguntar. El ancho de acá, de esta ecuación, es el ancho efectivo, ¿no? Siempre. Sí, este ancho está relacionado con B es igual a, B', quiero decir, B menos 2 veces la excentricidad en B. Evidentemente. Entonces, con la excentricidad aparece ese P', ese B', ¿no? Y el gamma prima que puede surgir aquí al lado está relacionado con gamma menos gamma del agua. Entonces, este es el peso sumergido y a este le podemos llamar efectivo. Y este B' tendemos a decirle efectivo pensando en el agua, no, es pensando en la excentricidad. Esa era la pregunta, ¿no? Sí, justamente esa era mi confusión de que si este B era dado al... o sea, si tenía relación con la condición de que existe agua y es no drenada, etcétera, pero en este caso, bueno, en estos casos de que son inclinadas las cargas, sí o sí tenemos que tomar el B', ¿no? Exacto, por la excentricidad. Ah, ya listo, gracias, Inge. Y no me olvido que mi muro visto de arriba, eso también es importante, pues visto de arriba, mi muro va a ser una cosa así, y en este muro yo estoy tomando una pequeña porción. Entonces uno tiende a decir, este es el B del muro y este es el L. Y en este caso yo estoy analizando esta franja que tiene 1 metro. Entonces las cargas están asociadas con ese metro, pero no me olvido, esa es la clave de esta, el S es 1 porque L es muy largo, más de 10 metros. Mi muro va a tener más de 10, no, perdón, la relación L sobre B va a tender a ser mayor a 10, por eso es que se considera que ese valor es 1, ¿no? Y cuando yo voy a ver este B, bueno, B es este, ¿no? A veces uno tiende a ponerle el 1 y eso L.
Pero no, el B evidentemente se relaciona con eso. Y la excentricidad en B, pues voy a yo marcar y le pondré otro color para que se vea. Si ahí está el centro y hay una excentricidad, si el relleno está de este lado, pues obviamente va a empujar el muro en ese sentido y la excentricidad se va a dar ahí. Y la excentricidad que tenemos es la excentricidad en B. Y de ahí viene que, conocida la excentricidad en B, el B' es B menos 2 veces la excentricidad en B. Y se refiere a eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Inge, disculpe una cosita más. Me provoca cierta inquietud el hecho de que para los anteriores análisis que estamos haciendo acá, tomando un largo unitario, el análisis que hacemos para tomar los factores de profundidad, sea uno tomando ya el ancho total. Eso me provoca, la verdad, un poquito de confusión. El que antes sí tomamos el largo unitario y ahora tomamos un largo total para hallar lo que viene siendo la capacidad de carga. ¿Tiene relación lo anterior con lo de ahora o no me preocupo? Tiene mucha relación, pero hay que verla de la siguiente manera. Si yo tuviese una zapata capítulo 3 y mi zapata en planta luce así, el valor de B es este y es, por decir algo, 2 metros, y el valor de L es este y, por decir algo, es 6 metros, ¿no? Este es un muro, es una zapata rectangular. Y en esa zapata rectangular yo tengo una carga vertical, esta es la clave. Y esta carga vertical le pongo un valor cualquiera. Y digo, ese valor va a ser 3000 kilonewtons. ¿De dónde sale? No importa. Y además, esa carga no está aplicada ahí, sino que está aplicada en ese sentido. Entonces, hay una excentricidad en B, ¿no? Y cuando voy a calcular la capacidad de apoyo, pues está relacionada con los 2 metros, los 6 metros, y voy a calcular un valor de Q sub U. Con todos esos datos, termino diciendo, hay un valor de Q sub U y por después un Q sub S, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, y ahora, pero creo que solo estoy haciendo unos artificios y no creo que esté bien, no me siento cómodo. Sí, entiendo por qué. Ahora viene la clave. Decimos, vamos a considerar solo 1 metro de ancho. Entonces aquí podríamos nosotros poner un solo metro de ancho, de largo en realidad, ¿no? Esa es la idea, de largo, y decimos ahora esto va a ser 1 metro. Y los parámetros que vamos a usar en este caso van a ser los mismos de L sobre B, y va a dar un factor S cualquiera, va a dar un factor D cualquiera, porque la verdadera fundación tiene esos parámetros asociados con L6 y con B2, pero agarramos y decimos, para este sector, la carga ya no puede ser 3000, ni la horizontal que pueda haber. Como son 6 metros, entonces la carga por metro va a ser simplemente 500. Y hago yo el análisis para esta porción por metro con 500 y con esos factores y me va a salir un valor. Y digo, excelente, como mi fundación tiene 6 metros, multiplico por 6 y no hay más que multiplicar por 6. Al considerar una carga menor, la capacidad admisible que vaya yo a tener, pues va a resultar una que equivale a la fundación entera. Ahora, como aquí
para tomar esto, no estamos tomando una carga total, solo estamos tomando la carga por metro de ancho, pero los parámetros se asocian con que la fundación es así. Esa es la idea. Ahora, obviamente uno para tener la certeza total dice, a ver, yo probaré si le pongo un L mayor y multiplico las cargas a que sean equivalentes. Aquí viene la idea de yo nunca he hecho eso, le creo a estos hombres. Esto está bien, un libro confiable, ¿ok? Pero más o menos se entiende y te sientes más tranquila con esta explicación. Sí, más o menos, solo que se me ha creado otra dudita. La carga entonces con la que diseñamos vendría siendo una carga por metro, ¿no? Exacto, eso es clave. Y ahí está la aclaración mayor. Entonces, cada vez que estamos calculando, y a veces uno se le olvida eso en la vida real, toditas estas cargas en muros, ¿no? Porque nuestro muro es muy largo y tiene deformación plana. Entonces, cuando yo estoy calculando estos valores de P sub A y estas sumatorias de vertical son por metro de ancho. Esa es la clave. Ahora sí, muchas gracias, Inge, está bien aclarado. Gracias. Muy bien. Ejercicios, sí. Igual otra vez, no todos, solo los que se relacionan con agua. Y aquí viene el 6.14 y el 6.16. ¿Por qué arriba dice deslizamiento? Por copiar cosas y no fijarse en corregir todo. Entonces déjeme pulir aquello para que no haya confusión. Bien, entonces se entiende, ¿no? Que uno es método de Coulomb, el otro es método de Rankine. Y a partir de aquello, queremos solo tomar el que se asocia con el agua de Rankine, el agua de Coulomb, y con esos mismos datos llegar a capacidad de apoyo, que son los 6.14 y 6.16. Bien. Allá. Y además, ¿qué se debe verificar? El asentamiento. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está detrás? ¿Qué dice nuestro texto? ¿Qué dice la literatura? Que en general no nos tenemos que preocupar, pero leamos qué hacer. Para hallar el incremento de esfuerzos, se considera una distribución trapezoidal de la presión del terreno, pudiendo ser empleadas las ecuaciones de Boussinesq desarrolladas en el capítulo 1. En otras palabras, dice, si volvemos a este caso, entonces realmente la carga que actúa es de ese estilo y es infinita. Hemos visto eso en el capítulo 1, ¿qué incrementos produciría esa carga? Sí, hemos visto aquello. Entonces, al saber, por ejemplo, en una arcilla y esos incrementos, podríamos usar el capítulo 1 y ver esos asentamientos en la punta o en el centro, lo que corresponda.
Ahora ahí uno dice, está bien, ¿no? Dice el incremento de esfuerzos, etcétera. El incremento de esfuerzos producido por este tipo de cargas fue el que del capítulo 1 y la determinación del asentamiento producido al terreno debido al emplazamiento de un muro de contención se realiza mediante los procedimientos ya expuestos en el capítulo 2 que dependen fundamentalmente de la naturaleza del suelo, es decir, si el suelo es cohesivo o granular, si la base del suelo es material saturado cohesivo o si existe un estrato profundo de suelo cohesivo dentro de la zona de influencia de esfuerzos, asentamientos por consolidación ocurrirán a lo largo del tiempo. Caso contrario, si la base del suelo es granular, el asentamiento se producirá durante la construcción. Entonces uno toma sus decisiones en base a todo lo que ya sabemos. Dice, bueno, como dice aquí, granular, voy a poner la carga, va a haber un movimiento, he acabado de construir, ya se ha asentado, entonces ya no importaba ni cuánto era el valor muchas veces, pero si es una arcilla, pues debo considerar que esta es una fundación que va a tener un asentamiento y busco cuál de los asentamientos, métodos podría yo utilizar, con qué cargas, puedo simplificar mi vida y decir, bueno, si la carga máxima es la misma en toda la zapata y utilizo un método para el centro, eso va a ser conservador. Bueno, tomo decisiones, pero mayor aspecto que mencionar no hay más. ¿Ok? Y finalmente viene una verificación a falla general. Entonces, este muro podría fallar de ese estilo, que no es exactamente capacidad de apoyo, o así cuando existe un suelo débil, aquí se tiene el relleno y abarcar todo eso. En ese caso hay un método para falla general en la que uno ve los esfuerzos sobre una cierta superficie circular y sobre esa cierta superficie circular termina diciendo hay un factor de seguridad de esa manera con respecto a lo que actúa y lo que resiste. Pero si bien esa ecuación es real, está en su texto, ni la vamos a pensar, más la vamos a asociar con taludes después. Y ahora no nos preocupa mucho el pensar en esto. Simplemente lo vamos a asociar con taludes, hay la ecuación y punto. Muy bien, preguntas hasta acá. Hice una última consultita más para que me quede claro. Adelante. Es sobre el X barra, es decir, la distancia que tiene que tener la resultante. Debería estar siempre entre el rango de entre 1/3 de B y 2/3 de B, ¿verdad? En el tercio medio del centro B sextos a un lado y B sextos al otro lado. En el tercio medio, ¿sí? Ok, es que mediante eso también podríamos empezar el diseño partiendo de que está ahí. Sí, y como en asentamientos, uno siempre puede agarrar y decir, tengo yo una ecuación y puedo solo utilizar el solver para hallar cosas. Se puede, y uno puede empezar por ahí, pero no te olvides que voy a volver eso acá. Aquí, por ejemplo, donde hablamos de eso, uno dice, voy a empezar con este valor y condicionar el B a mi E. Ok, uno inmediatamente puede decir eso, pero momento, E está asociado con X barra y X barra está asociado con los momentos y los momentos están asociados con el ancho B. Por lo tanto, normalmente aquí viene un proceso en que uno como ingeniero y persona que le gustan las ecuaciones, preferiría solo utilizar una ecuación y llegar a un ancho, pero tiene que seguir un procedimiento de prueba y error
por lo que involucra. Entonces, la ingeniería civil termina con un procedimiento de prueba y error, y por eso cuando uno ve el predimensionamiento no habla de E, solo habla de que B está relacionado con H, y al final hace esta prueba y ve a que cumple todo. No sé si eso es lo que has preguntado y he respondido, Sí, Inge, me quedó claro. ¿no? Entonces, claro, tal vez es la misma sensación que yo tuve cuando entré a la universidad. Me imaginé que era cuestión de despejar ecuaciones por la variable que uno quiere, pero resulta que es probar ecuaciones y muchas y ver cuál entra, ¿no? La prueba y error. Pero al menos de este campo, y creo que todo campo en ingeniería civil funciona de esa manera: paciencia y buen humor. Y si en el camino uno hace sus programitas y optimiza y despeja más cosas de las que menciono, está perfecto, está perfecto. No, no hay problema con eso, ¿no? Lo importante es entender las ideas. Bien, ¿alguna otra cosa? Bien, Dije una cosilla. adelante. No sé si sea pertinente, pero permítame defendernos a nosotros que no hemos terminado los ejercicios. Eh, permítame hacerlo. Pero cuidado con jalarme la lengua. No, solo es para que no se vaya con ese mal sabor, ¿no? Es que eran 8, eran hartos y no es la única materia que tenemos, y aparte estamos en época de proyectos. Así que, Inge, de lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero de un día para otro, digamos que ha sido muy abrupto. Aparte que, digamos que hoy es Día de la Madre, y también el día de ayer hemos ido a buscar desayunos para nuestra mamá el día de hoy. Así Ok. que han sido varios factores, digamos, que he coincidido, pero no por irresponsables, dije, porque civil es bien rudo, ¿no? Y nuestras otras materias también son fuertecitas y estamos en época de proyectos, así que el tiempo no apremia, Inge, mil disculpas de todas maneras. Ok, no, está bien, está bien. En el fondo entiendo. Si no entendería, les hubiera hecho una tareita al vuelo para que suban sus ejercicios. Pero entiendo, entiendo. O sea que, y gracias por decir. Si bien obviamente, uno dice deberían estar, entiendo que de rato en rato sea imposible que estén, que es lo que terminas diciendo. Entonces, eso no quiere decir que no los hagan, háganlos, ¿no? Esa es la verdad. Muy bien, gracias. Vámonos, los veo el lunes. Tengan buen fin de semana. Hasta luego, Inge.